de Nariño, AUNAR, reciban la más cordial bienvenida al sexto Congreso Internacional Expo Revolution 2022 y a la conferencia Introducción a la Inteligencia Artificial. Saludamos a los ponentes, doctor José Manuel Villegas de la Universidad Autónoma de Baja California, México, licenciado en Informática, magíster en Ciencias de la Computación y doctor en Desarrollo Tecnológico. Doctor Armando Fragoso del Instituto Tecnológico Superior de Citalapa del Tecnológico Nacional de México, ingeniero mecánico, magíster en Ciencias en Ingeniería Mecánica y doctor en Ciencias de la Ingeniería. Doctor Héctor Daniel Vázquez del Tecnológico Nacional de México, ingeniero de Sistemas Computacionales, máster en Ingeniería Administrativa, doctor en Desarrollo Tecnológico y doctor en Ciencias de la Ingeniería. Ingeniero Leider Hernández de Uniminuto, Colombia, ingeniero de sistemas, especialista en gerencia informática y maestrante en dirección estratégica del software. Ingeniero René Rodríguez de AUNAR, Colombia, ingeniero electrónico y de telecomunicaciones y especialista en automatización industrial. Bueno, sean todos bienvenidos, espero que ya todos estemos conectados, me cuentan si el audio está perfecto, si se está escuchando claro. Perfecto. Sí, todo claro, muy bien. Listo, bueno, vamos a empezar entonces, vamos a hacer las preguntas y cada uno pues alza la manito y empieza pues a hablar acerca de la pregunta. Primera pregunta, ¿qué es la inteligencia artificial? Entonces, ¿quién toma la palabra? Listo, empezamos con Leider Hernández López, quien va a empezar con la primera pregunta. Ingeniero, cuéntenos. Bueno, muy buenos días para todos. De antemano agradecerles por la invitación a este espacio. Un saludo especial para todos nuestros demás colegas que nos acompañan en el día de hoy, especialmente pues a nuestros ingenieros internacionales que nos acompañan. Bueno, creo que para comenzar entonces con la temática de hoy es comenzar precisamente por la definición de qué es la inteligencia artificial y sin darle, digamos, una vuelta tan técnica, nosotros podríamos definir o aterrizar el concepto de inteligencia artificial a un sistema que sea capaz de sentir, razonar, actuar y adaptarse. Creo que son como las cuatro palabras que encierran una definición de inteligencia artificial. Ya tendríamos que entrar más a fondo y decir, bueno, para que un sistema logre tener esta capacidad de sentir, de razonar y de actuar, es qué es lo que integra una inteligencia artificial. Y creo pues que ahí ya más adelante con los demás compañeros iremos definiendo qué es lo que realmente integra una inteligencia artificial. Listo, perfecto. ¿Quién más quiere acceder a contestar nuestra pregunta? De la mano de esta pregunta, para que se vayan preparando, tenemos qué avances se tienen en cada universidad. Entonces, bueno, sigamos con la primera pregunta. Héctor, Daniel, cuéntanos, doctor, ¿cuál sería tu respuesta? Sí, bien, abordando también lo que menciona Leider, sí fue Leider, ¿verdad? Debemos de pensar que estas cuatro vertientes que tiene la inteligencia artificial de pensar, de razonar y de actuar como humanos, o sea, todo surge precisamente de la necesidad de las tareas, de cómo eficientar o cómo hacer algunas tareas que se hacen humanamente, pero ahora a través de estos sistemas inteligentes, ¿no? Tomando las decisiones, porque al final todo sistema inteligente o toda inteligencia artificial nos debe de ayudar a favorecer las actividades humanas, nos debe de ayudar a tomar decisiones oportunas en el momento en el que se requiere. Y hay trabajos que nosotros logramos visualizar o logramos ejecutar como humanos que ahora muchas IAs están tomando esta actividad. Pero también hay otras que se vuelven más complejas, donde la cantidad de datos es demasiado alta que humanamente ya nos ha rebasado, ¿no? Lo que nosotros podemos analizar con respecto a lo que una IA en este día o en estos momentos ya logra realizar, ¿no? Como un sistema inteligente.
Listo, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, Héctor Daniel, ingeniero, cuéntenos cómo sería. Bien, creo que hay otras manos levantadas. Perdón, sí, No se preocupe. tenemos otra. Perdón, era ingeniero René. Cuéntenos, ingeniero René, cuál sería su respuesta. Gracias. Bueno, yo pienso que algo para destacar dentro de esa definición inicial es la parte de las sensaciones o del sentir que se mencionó al inicio. Y allí en ese sentir hay que darle una interpretación un poco adecuada, porque muy probablemente los muchachos pensarán que la inteligencia artificial puede llegar a tener sentimientos o sensaciones, ¿sí? Entonces, yo pienso que está un poco orientado más hacia todos esos instrumentos o hacia todos esos sensores que de pronto, o herramientas, digamos, de captura de información que de pronto podamos llegar a tener dentro de nuestras aplicaciones de inteligencia artificial para poder capturar esos datos, capturar esa información y poder censar, digamos, poder captar todo lo que necesitamos para poder hacer el desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces me parece conveniente aclarar un poco esa parte para que de pronto los muchachos que estén escuchando tengan un poco de claridad acerca de lo que es la sensación o el sentimiento o el sentir que se mencionaba acerca de la descripción de la definición del concepto de inteligencia artificial. Eso es lo que quería aportar. Bueno, muchas gracias, ingeniero René. Bueno, tenemos otra manita alzada, entonces el doctor José Armando Fragoso nos va a comentar cuál sería su respuesta. Buenos días a todos. Un placer estar con un grupo tan nutrido de personas internacionales y el compañero ya de la UABC. Bueno, la inteligencia artificial, pues yo estoy en una institución tecnológico aquí de México, ¿no? A nivel tecnológico, la inteligencia artificial se maneja como una caja negra. Le metes un montón de información ordenadita, lo metes a esta caja negra que tiene adentro, eso se lo dejemos a los científicos, ¿no? Dedicados a esto. Y nos empieza a arrojar información muy específica. Ventajas de la inteligencia artificial que se pueden entrenar o se puede trabajar con cosas que para los humanos son muy subjetivas. Vamos a poner un ejemplo. Hace unos años salió una ilusión óptica de un vestido que era azul con negro, ¿no? Y que unas personas lo veían dorado con blanco y que pues, depende de quién sea, era diferente este vestido, ¿no? Para una inteligencia artificial este vestido es gris, ¿no? O sea, y punto, no hay de otra. Entonces, con todo esto y con lo que se trabaja acá en el instituto, es esta parte técnica, ¿no? El tenemos un montón de información y hacemos que nuestra inteligencia pues trabaje para cosas muy específicas. Con respecto a la siguiente pregunta, ¿qué avances se tienen en el instituto? Hace no mucho tuve la oportunidad de asistir a un evento nacional de los tecnológicos. Y pues ahí se ve como lo mejor de lo mejor en los avances de innovación a nivel nacional, a nivel tecnológico, válgase. Y pues los avances en inteligencia artificial son mínimos, o sea, comparado con otros países, nosotros estamos así y países de Estados Unidos, por ejemplo, están en enorme, ¿no? Sus avances. Pero pues lo bueno es que ya se inició con esos trabajos. Entonces, pues ya de aquí ya ni quien nos detenga, ¿no? Gracias. Claro que sí, bueno, aquí el doctor Armando pues ya nos respondió la segunda pregunta, ¿qué avances se tiene acá en la universidad? Tenemos otra manito alzada, que es el doctor José Manuel Villegas, entonces, bueno, vamos a escucharte. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo creo que agradezco primeramente, ¿no? la invitación a este espacio para poder, pues, tener esta charla, ¿no? Relacionado a uno de los temas que en lo personal es una de las cosas que más me apasionan y que me he especializado de una manera, ¿no? También, y que trato de publicar algunos artículos en esto, ¿no? Yo creo que primeramente hablar de inteligencia artificial necesitaríamos primeramente comprender el concepto de inteligencia, ¿no? Y aquí dentro de la inteligencia, pues existen muchas ideas en torno
a este concepto que incluso pudieran tener algún inconveniente al momento de comprender lo que es la inteligencia artificial. Porque en el término de inteligencia artificial, dirían los italianos, viene de un concepto que dice inteligencia. Ya que los italianos hacen mucho así. Entonces, y eso significa que la facultad que tiene el ser humano de poder comprender, de poder establecer relaciones entre los elementos que están dentro de su entorno. Inclusive, yo le hago a veces la pregunta a mis estudiantes y les digo, ¿quién es realmente el único ser inteligente o existen también los animales son inteligentes? Por eso les digo que hablar de inteligencia artificial es primeramente definir lo que es inteligencia. Y inteligencia precisamente viene siempre esa parte de poder comprender, el poder establecer relaciones entre los elementos. Por ahí hace un tiempo, no recuerdo las fechas, pero hubo algunas, creo que fue biólogo, que decía que existen inteligencias múltiples. Y entre ellos dice, pues existe la inteligencia lógica matemática, la inteligencia verbal lingüística, la inteligencia musical, que esa no se me da, la he intentado hacer muchas veces, pero no se me da la inteligencia musical. Entonces, toda esa inteligencia múltiple, creo yo que todos somos inteligentes en el área del ser humano. Quizás yo soy en el área lógica matemática y las áreas de ingeniería son esas, ¿no? Pero habrá alguien que ha desarrollado una inteligencia musical, una inteligencia verbal lingüística, inclusive creo que el autor, no sé si es Gardner, que existe una inteligencia espiritual. Entonces, algunos desarrollamos ciertas inteligencias y al definir lo que es la inteligencia artificial, pues yo la definiría algo como que es la capacidad de poderse adaptar para resolver un problema. Y cuando hablamos, eso es lo que hace nosotros como inteligentes, ¿no? Como seres humanos razonables, o el ser razonable, el humano. Percibimos algo y en base a lo que percibimos, eso es lo que queremos resolver y tomar una decisión. Ahora hay que trasladarlo para que sea artificial, algo que sea, entre comillas, inteligente, que en realidad no es inteligente. El inteligente, pues es el programador, el inteligente es el ingeniero que programa, ¿no? Y ahora sí, la computadora, el microcontrolador o cualquier dispositivo electrónico, lo hacemos inteligente porque tiene la capacidad de adaptarse, de resolver un problema y tomar una decisión. Entonces, esa es creo yo que yo definiría, ¿no? la inteligencia artificial. Disculpen si me abarqué mucho, creo que desarrollé la inteligencia verbal lingüística. Tranquilo, doctor, esa es la idea, que compartamos pues los saberes, las ideas y todo lo que tenemos, pues pensamientos y conocimientos al respecto del tema. Bueno, alguno de nuestros estudiantes que esté en ese momento conectado y quiera de pronto dar una opinión, una idea sobre el tema, bienvenido sea, pueden alzar la manito y pues ahí estaremos atentos a escucharlos. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué avances se tiene en cada universidad? Entonces, mientras le damos paso de pronto a alguno de nuestros estudiantes que quieran responder la pregunta anterior, que es la inteligencia artificial, bueno, ya podemos ir alzando la manito para responder la segunda pregunta. Creo que tenemos por aquí al ingeniero Leider, que alzó la manito para responder la segunda pregunta. Bueno. Gracias. Bueno, uniéndome a las palabras del ingeniero José Manuel, que al final nos decía, realmente cuando tocamos el tema de inteligencia artificial y empezamos a hablar de todos estos sistemas que están programados, pues en el fondo el inteligente es el programador, ¿no? Quien está desarrollando el sistema, pero entra el cuento de la inteligencia artificial y bueno, ¿cómo le vamos a permitir a este sistema que tome vida, que tome conciencia y que de pronto nos resuelva las tareas que nosotros como humanos hacemos? Trabajo en otra universidad, la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD,
Y en la universidad se vio la necesidad de desarrollar estos primeros pasos de implementación de inteligencia artificial, lograr que un sistema se integrara al actual y solucionara algunas falencias que se tenían. Se instaló un sistema, ese sistema se llama SAI, es un sistema de atención integral y es un gran sistema que recoge todo el Big Data que tiene la universidad y el objetivo de ese sistema es apuntando a la retención y permanencia del estudiante. En pocas palabras, una aplicación de Machine Learning dentro de este sistema. ¿Cómo se hacía la tarea anteriormente? La tarea anteriormente era que todos, digamos, los coordinadores de área se le entregaban las grandes bases de datos y comenzar a hacerle seguimiento a los estudiantes que de pronto no están entrando a los cursos, que no están participando en el desarrollo de las plataformas virtuales o que no volvían. Pues imagínense entonces una gran base de datos, un docente tener que estar llamando, no sé, a 500 estudiantes, cada uno haciendo todo este seguimiento, probablemente se hacía mal. Ya este sistema nos está dando indicadores y nos está diciendo, mire, le voy a segmentar y le voy a decir, estos estudiantes son los que no están ingresando, pero no están ingresando es por esta y por esta razón, y el sistema está tomando como esa inteligencia, nos está ahorrando todo ese trabajo de antes y nos lo está entregando ya todo segmentado. Entonces, digamos que ese sería como un primer aporte de un avance de la incorporación de Machine Learning a inteligencia artificial que se está desarrollando en la universidad. Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, en este orden de ideas, ¿quién más entonces tiene una idea respecto a qué avances tiene cada una de las universidades pues que estamos en este momento de parte de los ponentes? Entonces, y los estudiantes, recuerden que quienes estén ahí pueden hacer cualquiera de las preguntas, responder, perdón, cualquiera de las preguntas con cualquier idea o conocimiento que tengan del tema. Bueno, el doctor José Manuel está echando la manito, vamos a darle paso a su respuesta. Sí, los avances que tiene la Universidad Autónoma de Baja California es una universidad que está ubicada en el norte del país de México, que colinda con San Diego, Estados Unidos. Existen muchos investigadores en la universidad, profesores, investigadores, yo creo que en muchas facultades existe eso, especialmente en las áreas de ingeniería, y algunas áreas administrativas también, existen, ¿no? Investigadores que aplican la inteligencia artificial y que desarrollan algunos algoritmos, inclusive algunos métodos nuevos o algoritmos del área de aprendizaje o algunos de logística. Y la universidad tiene mucha vinculación inclusive con instituciones privadas, ¿no? O empresas, organizaciones. Y yo creo que dentro de la universidad existe profesores, no tendría así como decirles en qué la aplican, pero pues se aplica inclusive en la parte de medicina, la parte de algunas empresas donde se desarrollan áreas de Big Data y predicciones. Hay un doctor que conozco aquí en la universidad que acaba de publicar ahora en octubre una infinidad de artículos relacionados a la lógica difusa de tipo 3, la cual pues es relativamente nueva, ¿no? Y bueno, es dentro de las aplicaciones, ¿no? Y yo creo que en la universidad donde trabajo sí está muy enfocada y tiene muchos avances, y ahí hay algunos papers, ¿no? En la área de la medicina, en la área de industrial, que en la zona donde yo trabajo hay mucha zona industrial, hay mucha industria, entonces también la aplican a la industria y bueno, creo que sí hay bastante avance. No sabría decirles exactamente cuáles son o en dónde la aplican, pero sí hay muchos investigadores en esta área, ¿no? También es algo que puedo comentarle acerca de mi universidad, ¿no? Bueno, doctor, muchísimas gracias por el aporte. En realidad, bueno, vámonos con el ingeniero René, que quiere también contarnos un poco de cuáles son los avances que tenemos acá en la universidad.
Bueno, en cuanto a los avances en las universidades, pues no quería referirme solo aquí a la Universidad Autónoma de Nariño, sino a nivel, digamos, mundial, todos los desarrollos tecnológicos, como decía el maestro José Manuel. Hay muchísimas áreas y muchísimos aspectos en donde se aplican eh, todos los desarrollos de inteligencia artificial. Lo que yo quiero comentar es acerca de digamos, de las aplicaciones que se han desarrollado y cómo estas migran al sector privado, cómo estas migran al sector industrial, siendo pues claramente más competitivos los países en donde más se desarrollan aplicaciones de inteligencia artificial en las universidades. Y en países como Colombia, por ejemplo, en donde ya hay un tema político acerca de la investigación, acerca de la inversión en desarrollos de este tipo en las universidades, hay una limitante también un poco hacia la información que les llega a los estudiantes en estas áreas, ¿sí? Entonces, el concepto de las aplicaciones en las universidades están un poco restringidas en algunos países que en otros, ¿sí? Siendo esto un factor crítico y determinante para la aplicación de estos desarrollos en la industria, ¿sí? Y finalmente estos desarrollos en la industria, en los diferentes sectores que se pueden aplicar, pues vienen siendo esos desarrollos tecnológicos y esa competitividad nacional que se puede llegar a dar dándole uso a estas tecnologías. En el sector financiero, en el sector salud, en el sector social, en el sector de construcción, en infinidades de áreas se puede explotar estas aplicaciones y hacer desarrollos a nivel tecnológico aplicados en las industrias, partiendo, digamos, de esas investigaciones que se hacen en las universidades. Y pues de allí la invitación a todos los estudiantes a que, a que investiguemos un poco el tema, a que desarrollemos aplicaciones que pueden llegar a tener algún enfoque industrial, y así entre todos vamos a buscar como ese desarrollo y esa potencialización de la tecnología, no solo en las universidades, sino en el sector privado en cada uno de nuestros países. Claro que sí, profe. Bueno, sigamos entonces por aquí. ¿Quién más tiene otra opinión al respecto que nos quiera pues comentar de lo que es nuestra pregunta? ¿Qué avances se tienen en cada universidad? Yo creo que, como comentaba el ingeniero, es importante también que resaltemos que no solamente los avances se dan desde las universidades, sino también en las regiones y en los diferentes territorios donde nosotros nos encontramos. ¿Listo? Entonces, ¿alguien más quiere aportar, realizar un aporte para Sí, esta pregunta? sí, Listo, bueno, yo tengo ¿quién? un pequeño comentario por ahí. Algo que me he dado cuenta, que solemos ser, me incluyo, bastante celosos nosotros en nuestro conocimiento. Así de, pues yo hice un pequeño avance, pues no lo voy a compartir porque pues es mío, ¿no? O sea, no le voy a enseñar a nadie más cómo lo hice, pues es mío, ¿no? Esa es una cosa. Entonces, eso nosotros mismos nos limitamos a que esto crezca, ¿no? Así como que, pues aquel lo está haciendo, pues que inicie desde cero, así como yo inicié, y que tarde 5 años en aprender como a mí me costó aprender, ¿no? En vez de, pues, facilitarle un poquito más el caminito y pues, como una escalerita, ¿no? Así como que todo el mundo va sumando. Esa es una. Y otra cosa, otro obstáculo que he visto es a los profesores ya de edad un poquito pues, más avanzada, les cuesta un poco como que el cambiar el chip, ¿no? O sea, el decir voy a cambiar de hacer todo en FPGA, que es muy rápido, muy eficiente, pero pues está muy limitado, a hacer ahora todo con nuevas tecnologías. O sea, hacer este cambio de lo tradicional a lo un poquito más nuevo, que no es tan nuevo, para ellos sí es complicado. Y eso mismo lo transmiten a sus alumnos, ¿no? O sea, es como una pequeña cadenita. El profesor no quiere, entonces no le impulsa a los alumnos. Y los alumnos dicen, pues está más cómodo a la forma tradicional, ¿no? Ya para qué me pongo a investigar cosas que no me van a traer ningún beneficio en las materias, ¿no? Entonces, pues siento que son limitantes en los avances de cada institución. Claro que sí, sí, señor, tienes toda la razón. En ese orden de ideas, pues, digamos que no apoyar la nueva tecnología y la revolución innovadora que tenemos en este momento, pues hace que las universidades, en lugar de avanzar, pues tengamos un poco de déficit en ese tipo de conocimientos. Entonces, bueno, tenemos la manito por acá del doctor Héctor, si no estoy mal, levantada. Entonces, vamos a dar paso a la respuesta. Sí, muchas gracias.
Sí, creo que tiene mucho que ver también, en parte, la especialización, ¿no?, que nosotros le queremos dar al alumno. Hoy en día queremos asegurarlos que sean todólogos y no especialistas en algo, ¿no? O sea, es decir, les metemos en una fase terminal de los alumnos, les metemos de diferentes áreas y así como que algo de eso va a pegar y les va a servir. Pero yo creo que tendríamos que analizar exactamente la especialidad de las carreras, en qué los queremos formar, ¿no? Sobre todo hacia dónde va evolucionando esta parte de los sistemas computacionales, de la informática, que tienden hacia la inteligencia artificial. Y, y si nosotros pensamos en inteligencia artificial, y lo mencionábamos hace rato, ¿no? Con respecto a actuar como humanos, es decir, hay muchos sensores en los cuales nos podemos especializar. Por ejemplo, unos pueden ser en la parte de visión por computadora, ¿no? Que es el área que muchos de aquí trabajamos. Otra puede ser precisamente en el razonamiento humano, ¿no? Como mencionaba ahí Leider con este sistema que ya te dice, ¿sabes qué? Es específicamente estos alumnos que, que tienen una tendencia alta a la deserción. O bien pueden ser, por ejemplo, áreas de, por ejemplo, a manufactura, por ejemplo. Hoy en día se ha mezclado mucho la parte del Internet de las cosas en las industrias y que ha dado paso a la cuarta revolución industrial, ¿no? Entonces, desde ahí hay muchísimas áreas de especialización de las cuales cada uno de los que estamos aquí no somos todólogos en el área de sistemas. Hemos enfocado tal vez hacia un lado, ¿no? Nos hemos orillado dentro de la inteligencia artificial hacia un tema, hacia un concepto o hacia solamente un sensor, ¿no? Por ejemplo, en el caso mío es la visión por computadora, o sea, solamente es lo que nosotros logramos percibir por medio de nuestros ojos humanamente y que sería en la parte artificial por medio de las cámaras, ¿no? Entrando desde sensores térmicos, sensores de profundidad, sensores de reconocimiento. Entonces, bueno, que al final el sensor sigue siendo el mismo, sigue siendo una cámara, solamente la información que extraemos de ahí es la parte que nos interesa hacia darle un sentido de importancia. Claro que sí, esa palabra que mencionaste ahorita de todólogos, bueno, tiene mucho, mucho sentido. Digamos que hoy en día como que tratamos de abarcar todo y queremos estar en todo y digamos que el mercado como tal nos exige a las personas que nos estamos formando que debemos aprender de todo un poquito, pero no nos especialicemos al fin en nada. Y creo que es como un problema ahí como latente. Bueno, vámonos con la segunda pregunta que sería, ¿cómo la inteligencia artificial ha cambiado la vida de los seres humanos? Entonces, ¿quién alza la manito? Vamos pensando que vamos a responder. Vuelvo a repetir, ¿cómo la inteligencia artificial ha cambiado la vida de los seres humanos? Entonces, ¿quién desea iniciar con esta pregunta? No todos al mismo tiempo. Bueno, ya tenemos acá al ingeniero René. Bueno, cuéntanos un poquito para ti cómo pues, la inteligencia artificial ha cambiado la vida. Bueno, yo pienso que en la historia de los desarrollos tecnológicos a nivel mundial se han dado saltos importantes y claramente uno de los más recientes ha sido en las aplicaciones del uso de la inteligencia artificial. Claramente, pues eso nos ha cambiado a todos la vida, no solamente con el desarrollo de la nanotecnología y los nuevos materiales y todo el tema de los desarrollos en hardware y en procesamiento de datos, sino todas las aplicaciones que se pueden llegar a tener con estas nuevas tecnologías de hardware. Entonces, como lo decía, creo que fue el maestro Héctor hace un rato, recientemente no han habido muchos avances digamos, avances importantes en los desarrollos de inteligencia artificial, sino se ha mantenido como ese conocimiento y esa combinación de aquellas ciencias que nos llevan a tener esa inteligencia artificial y estas interactúan entre sí como el machine learning, como el big data que ya también se mencionó, el IoT,
todo lo de data science, toda esta información que combinada nos pueda llegar a tener estos desarrollos de inteligencia artificial. Y ahorita yo pienso que lo que se está trabajando un poco más es como en masificar y en poder lograr esa combinación de aplicaciones, llegando a desarrollos de inteligencia artificial que sean útiles para la humanidad, y en este aspecto hay muchísima tela por cortar. Entonces, necesitamos, digamos, de parte de las universidades, potencializar mucho más estos conocimientos, masificarlos y generar desarrollos, aplicaciones que nos permitan facilitar las actividades del día a día de las personas, optimizar procesos, optimizar tiempos, mejorar actividades industriales, etc. Entonces yo pienso que ha sido un salto importante. Recientemente lo que he visto es que se ha quedado como un poco a nivel de masificación y de combinación de tecnologías para poder llegar a desarrollos importantes que nos pueda facilitar nuestro día a día. Listo, ingeniero, muchísimas gracias por el aporte. Bueno, ¿quién más? Recuerden que nuestros estudiantes también pueden participar, pueden comentar. Y bueno, ya tenemos manitas por acá levantadas. Vamos a darle paso al ingeniero Leiter, que nos responda pues la pregunta. Bueno, no sé, creo que primero levantó la mano el ingeniero Héctor y José, creo que yo fui el último, no sé, como por respetar ahí el orden. ¿Me confirman? Bueno, aquí no me está reportando, listo, ya. Entonces vamos con quien respondió, alzó la manito de primero, que me dices que puede ser el doctor Héctor. Entonces vamos en ese Bueno, para ser justo en esto, realmente fue José Manuel, ¿no? El primero. Entonces, vamos con José Manuel. Ok, bueno, listo, entonces. Gracias por la palabra, compañeros. Porque creo que la inteligencia artificial ha venido a cambiar y se va a quedar, ¿no? Y va a seguir cambiando la vida del ser humano, ¿no? Para mejorar y también para algunas cosas no tan mejores, ¿no? En todos los ámbitos la IA ha cambiado y seguirá cambiando la vida del ser humano. La IA ha entrado en el ser humano hasta en los espacios de trabajo, en las universidades, en el deporte, inclusive, por acá tengo una televisión, estoy aquí en casa, inclusive me recomienda y luego toma una decisión por mí y me dice, te sugiero que esta es la que puedes ver. Mira. Inclusive en escuchar una y toma decisiones por mí, la inteligencia artificial que tiene Netflix. Entonces, a veces, hace días iba a viajar yo a otra ciudad y me sorprendió porque ya tenía los vuelos pagados y de repente me llega, igual, era un correo de Gmail, de Google, y de repente me llega un correo de Google Maps y me dice, en tu próximo viaje, puedes descargar, entrar a Google Maps y hacer estos, algunos datos, me decía, ¿no? ¿Qué debería de hacer para descargar el mapa y no tener que usar mis datos? Entonces dije yo, ay, qué bárbaro, ¿cómo supo que yo iba a viajar? Y hasta cierta manera creo que invade mi privacidad, ¿no? La inteligencia artificial de Google, pues sabe dónde voy, sabe dónde estoy, sabe ahorita dónde estoy en el caso de Google. Y lo mismo sucedió, pues, inteligencia artificial, si recuerden, ese escándalo de que fue demandado Facebook, ¿no? Por el escándalo de Cambridge Analytica, ¿no? De que ayudó o hizo una minería de datos, o Big Data más bien, y logró a persuadir a cierta población en Estados Unidos para que votaran por un candidato. Inclusive el escándalo se dio en Inglaterra, ¿no? En Gran Bretaña, donde ahí fue donde demandaron, pues que Cambridge Analytica le compró información de usuarios y en base a esos usuarios de Facebook, bueno, hizo un análisis de los datos y era la manera como mandaba las campañas políticas, ¿no? Y bueno, creo que la inteligencia artificial
ha cambiado la vida del ser humano y ha cambiado a tomar decisiones. Es impresionante, ¿no? Yo le digo a mis estudiantes, ¿te gustaría que una IA dijera si te aceptara estudiar en la universidad? Aquí en México, en las instituciones públicas, se hacen examen de admisión para poderlas admitir a los estudiantes. Y existen algunas IA que en base a ciertas variables de entrada de cada estudiante predice si el estudiante va a desertar más adelante. Y hay universidades que lo usan, ese tipo de software. Entonces dices tú, le pregunto yo a los muchachos, ¿te gustaría que una IA tomara la decisión de la admisión del estudiante? Porque la IA dice, ¿para qué invertirle dinero federal del gobierno a un estudiante que va a desertar más adelante? Entonces mejor escojo, y no le toman mucho en cuenta, se toma en cuenta también el conocimiento, ¿no? Pero en base a sus variables, predice la IA de que el estudiante va a desertar. Creo que la IA ha ayudado a mucho también para tener una calidad de vida del ser humano, pero también la IA ha logrado ciertas cosas que también no benefician mucho, o sea, creo que invaden nuestra privacidad, y es ahí donde creo que se tienen que hacer normas internacionales, ¿no? Para poder delimitar hasta dónde invaden mi privacidad, ¿no? Y más ahorita que viene esta parte del Internet de las cosas, ¿no? Esta parte. Claro que sí, doctor. Bueno, estábamos de hecho acá con el ingeniero René comentando que es cierto, a veces nos sentimos observados y nos sentimos como invadidos en nuestra propia privacidad por este tipo de herramientas que aparecen día tras día y que pues hacen como que nosotros digamos como vengan, si estamos tomando nuestras propias decisiones o alguien está tomando las decisiones por nosotros. Bueno, tenemos entonces al doctor Héctor, quien creo que seguía con la manito arriba. Sí, gracias. Bien, cuando nos hacemos esta pregunta, ¿no? De cómo ha cambiado la vida de los seres humanos, yo creo que entran ambos lados, ¿no? Para bien y para mal, ¿no? ¿Cómo ha cambiado? O sea, si nosotros evaluamos y decimos, ¿lo ha hecho para bien? O sea, sí lo ha hecho para bien. ¿Lo ha hecho para mal? Sí lo ha hecho para mal también, ¿no? Porque precisamente y lamentablemente muchos de los descubrimientos surgen de acciones bélicas, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a evaluar esta parte, cómo cambia en el ser humano, pues si nos vamos así bastante rigoristas en cuanto a la seguridad, por ejemplo, qué miedo de que alguien esté no solamente analizando lo que tú estás eligiendo, hacia dónde estás yendo, sino que todavía tiene una tendencia de lo que vas a hacer en el futuro, de lo que vas a comprar en el futuro, y que constantemente te recuerda, oye, ¿sabes qué? De lo último que viste, o sea, aquí está, mira, un mejor precio todavía, ¿no? Puedes comprarlo aquí, o puedes visitar esta parte, ¿no? En tus próximas vacaciones o tienes la frecuencia de ir a tal lado o irte por esta dirección, ¿no? Entonces, realmente nosotros somos un conjunto de datos que se los transmitimos a nuestro celular, a nuestra computadora, y a través de eso, pues bueno, todo lo que pueda ser analizado dentro de esos datos es información nuestra que tal vez podríamos hasta un punto creer que es privada, pero es totalmente pública, ¿no? Y que es totalmente ajena a nosotros. Entonces, ¿cómo cambia nuestras vidas? Creo que lo cambia para bien en muchos sentidos. Y algo que me pasó a un principio era cuando empecé a utilizar o a conocer acerca del procesamiento de imágenes, a todo quería ponerle cámara, ¿no? Y a todo quería sacar una decisión, ¿no? Entonces, esto obviamente fue cambiando, fue evolucionando como lo hace hoy en día la tecnología. O sea, es decir, las IAs van a seguir, o sea, ya llegaron y van a seguir y vamos a aprender a vivir con ellas y van a salir otras que tal vez sean un tanto más profundas, ¿no? Cuando creíamos que la inteligencia artificial lograba comportarse como humano, nos dimos cuenta que después lograban pensar como humanos. Y cuando dijimos, es suficiente que piensen como humanos, nos dimos cuenta que ahora razonan como humanos. La pregunta sería, ¿cuál es el siguiente paso, no?
Pues sí, es cierto, muy interesante esa pregunta. Sí, qué miedo, eso yo creo que para todos nos da un poco como de curiosidad y al mismo tiempo como, uy, ¿cuál es el paso a seguir? Bueno, ¿alguien más tiene algún aporte respecto a la pregunta anterior? Listo, el ingeniero Leiter, creo que seguimos con la respuesta del ingeniero Leiter. Sí, gracias. Y voy a empezar por lo que el ingeniero Héctor finaliza. Y bueno, y estos temas en algún momento nosotros nos dejamos deslumbrar y nos dejamos llevar por todo este tema de la tecnología, de la inteligencia artificial y todo eso, pero también nos coloca a pensar, bueno, veámoslo desde un punto de vista malo. ¿Y dónde vamos a estar nosotros entonces? Porque eso está evolucionando a tal punto de que ya hablamos del razonamiento cognitivo. Y cuando ya tocamos un tema de razonamiento cognitivo estamos frente, ¿será que es que estamos frente a otro ser humano? Somos nosotros, digamos, a futuro culpables de nosotros mismos haber dado ese primer paso en la programación y mire dónde está evolucionando. Pasaba y a todos nos pasa, como también lo decía el ingeniero José, hacemos una búsqueda tan sencilla en Google, no sé, usted quiso averiguar por una camisa en especial, la marca de una ropa, una camisa en especial, y usted entra a las redes sociales e inmediatamente, tum, 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 le llegan todas las promociones que uno dice, pero ¿cómo hizo para saber que yo estaba averiguando por esto? Y me empieza a entregar todos los tipos de publicidades y al último me dice, y acércate a la tienda más cercana y se la tengo en tal lugar. ¿Cómo hace para saber que yo estaba en el centro comercial y me va a decir, y en este centro comercial, en este local, tenemos lo que usted está buscando? Entonces, da susto y da miedo, lo que también dice nuestra mujer ahora, ¿qué es lo que está pasando con esto? Pero también esto es la forma como nos está cambiando la vida a los humanos, para bien o para mal. Para bien, hacía como 2 meses estaba averiguando, estuve en una charla sobre la inteligencia y las máquinas autónomas, entonces nos hablaban del carro Junior de la línea de los Volkswagen en todas sus versiones y cómo este carro pues tenía todas estas capacidades de hacer las tareas del humano. Y yo decía, uy, wow, todo esto ya lo hace. ¿Cuándo voy a tener la experiencia de montarme en un carro como estos? Hace 15 días tuve la experiencia de montarme en una camioneta y simplemente me dijeron, mire esto lo que va a hacer. Y me mostraron el mapa y me decían, vea, en estos momentos nos vamos para la casa. Mostró el mapa y el carro empezó a moverse y empezó a llevar la trayectoria que por donde había pasado la persona. Y entonces él dice, vea, este carro, a medida que usted, digamos, él va guardando las trayectorias repetitivas. Entonces, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Como ya entonces sabe cuál es la ruta, ya se lo aprendió. Entonces, quedémonos quieticos que el carro nos va a llevar y nos va a traer. Entonces le decía yo, ¿sabe esto qué le hace falta? Que el carro sepa, ya como la parte chistosa es, sepa dónde hay un retén, donde están los agentes de tránsito, y sea inteligente y sepa, no vaya a pasar por ahí, porque por ahí es repetitivo que a esta hora y en este sitio siempre los agentes de tránsito se van a hacer. Entonces, el carro va a tomar otra trayectoria. Cosas como esas lo deslumbran a uno, pero entonces también lo ponen a uno a pensar a lo último, con lo que terminó el ingeniero Héctor, ¿y será que al último ya no van a necesitar de nosotros? ¿A dónde vamos a quedar entonces nosotros cuando ya hagan todas las tareas por nosotros? Esas son cosas que esperaremos a futuro, qué es lo que va a suceder. Claro que sí, tienes toda la razón. Bueno, quiero comentarles pues a nuestros ponentes que nos quedan pocos minutos, nos quedan 10 minutos y tenemos 2 preguntas más. Entonces se las voy a realizar de una vez para que vayamos pensándolas y demos la respuesta. La primera pregunta que nos resta es ¿a qué se debe la popularidad de Machine Learning? Y la siguiente es ¿cuáles son las tecnologías que habilitan a la inteligencia artificial? ¿Listo? Entonces, si quieren, pueden ir respondiendo las 2 preguntas como deseen o podemos ir ya una por una. ¿Listo? Entonces, ¿quién alza la manito para responder pues las preguntas? Vuelvo a repetirles las preguntas. ¿A qué se debe la popularidad de Machine Learning? ¿Y cuáles son las tecnologías que habilitan a la inteligencia artificial? ¿Listo? Entonces, ¿quién inicia con la respuesta de las preguntas? Listo. Vamos con el doctor José Armando.
Sí, hablando de Machine Learning, esto, por lo que he estado leyendo, no es nada nuevo, o sea, es algo dañísimo que nosotros vimos en la prepa. Estoy seguro que todo el mundo lo vio desde la prepa, ¿no? Aprendimos a hacer una regresión, hacemos por mínimos cuadrados, o sea, vimos ya un montón de métodos desde hace muchos años, pero ahorita se está popularizando quizás por la facilidad o por cómo nos entrega los resultados. Pues al final de cuentas, como les comenté al principio, es una caja negra. Nosotros metemos el montón de información suponiendo que está correcta, la procesamos y al final nos va a mandar unas métricas. Nos va a decir si hablando de regresión, si las correlaciones son correctas, si nuestro coeficiente de correlación, de determinación es bueno, es malo, si nuestras métricas de error son bajas. Entonces, considero y también por lo que he leído en varios artículos, que la facilidad que nos da de validar que nuestra información o lo que queremos es bueno, es lo que le está haciendo una alza en popularidad. Igual aquí el doctor José Manuel nos puede corregir ahí si algo anduvo mal, pero pues desde mi punto de vista, sí, por ahí va. Listo, bueno, vi que alzamos la mano al tiempo, entonces quien quiera proseguir, entonces puede hacerlo. Bueno, creo que la popularidad del Machine Learning o lo que tenga que ver con esta parte, como dijo Armando, ¿no? José Armando, siempre ha existido, ¿no? Esa parte, las redes neuronales, en el caso, hubo un tiempo en que dijeron, no, no funciona, nada que está linealmente separable, no podemos que aprenda la red neuronal. Pero yo creo que se ha dado la popularidad del Machine Learning porque ahora existen más datos. Creo que existen más datos que podemos analizar. Creo que al tener más datos o al entrar ya ahorita que estamos en esta cuarta revolución industrial, de que el ser humano creo que genera 2.7 megabytes por hora, o no, por segundo, creo que miré por ahí la estadística de información, el ser humano, ¿no? 2 punto y tanto por segundo genera de información. Entonces, al haber, creo yo, muchísima información, y que ahora esa información se almacena de una manera en una base de datos que no la tenemos nosotros muchas veces almacenada ni sabemos que existe, pero sí grandes empresas la tienen almacenada, ¿no? Es interesante cómo es que en algunos estados Estados Unidos, para poder consultarte si te dan la visa, pues te revisan también Facebook, ¿no? Es un historial que ahí tienes todo, es la ventana del ser humano, ¿no? El Facebook y algunas redes sociales. Creo yo que el Machine Learning se volvió más popular precisamente por eso, la necesidad de analizar datos, la necesidad de que los sistemas de inteligencia tomen una decisión previamente ya programada para utilizar la parte de la minería de datos, el Big Data, desarrollar modelos predictivos, y eso es lo que llevó, yo creo, se ha hecho tan popular. La otra es que creo que tenemos infraestructura, actualmente tenemos infraestructura que podemos hacer ese análisis de datos. Yo recuerdo en el 2006 que duraba, haciendo un entrenamiento en una computadora que tenían, duraba alrededor, usaba un algoritmo genético, duraba más de 24 horas, 32 horas haciendo el procesamiento de esos datos. Pero ya ahorita la computadora del 2006, ¿no? Mi computadora que tengo actualmente, que no es tan nueva, pero ha superado en muchísimo el poder de cómputo, ¿no? Del 2006 a la fecha. Ahorita con el cómputo en la nube, pues yo pago un servicio en la nube, ya sea de Azure o AWS o lo que sea, y ya tengo una computadora muy, muy grande, que no la es mía, pero la estoy rentando, ¿no? Creo que ha venido la tecnología a ayudar también, además de los datos, ¿no? El procesamiento de los datos, a que se haga más popular todavía. Y bueno, también creo que ya con esto, los lenguajes de programación creo que se han vuelto un poco más populares en el caso de Python o R, que han venido a popularizar también el machine learning. Es lo que yo pienso, ¿no? No sé, con respecto a esta Claro pregunta. que sí, doctor.
Claro que sí, doctor. Bueno, vamos a darle paso al ingeniero René. Bueno, frente a la popularización de Machine Learning y estas tecnologías de inteligencia artificial, yo pienso que hemos tenido mucha influencia, digamos, en el común de las personas por el tema de las películas, de toda la información que nos llega por la televisión. Entonces, han habido hace muchos años visionarios en donde plantean historias en la televisión de androides y de citas, no sé si recuerdan por allá unas caricaturas donde mostraban citas médicas virtuales por la televisión, entonces, o donde, por ejemplo, en Los Simpsons muestran cosas que uno en esa época decía, oiga, pero eso cómo puede ser. Entonces, esa información, cuando uno hoy en día la revisa, se da cuenta, oiga, pero esta gente cómo podía, cómo pudo tener en su cabeza que en el futuro podamos llegar a tener esto. ¿Sí? Entonces, ese razonamiento hoy en día como que le genera esa inquietud a las personas, oiga, ¿esto cómo lo hicieron? Si yo lo vi hace 20 años y hoy en día ya se puede hacer, ¿cómo se hace? Entonces empiezan como a investigar, no, es con Python, no, eso se llama Big Data, no, es que es una inteligencia artificial que trabaja así, así, así. Entonces yo pienso que esa incertidumbre, esa inquietud de las personas que somos curiosas en estas áreas y que conocemos esos antecedentes en donde, venga, es que los androides vienen en la televisión desde hace muchos años y hoy en día ya se pueden tener. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Qué tecnologías tienen? ¿Cómo funcionan? ¿Sí? Entonces, yo pienso que a partir de allí influye mucho el tema de la masificación y de la inquietud de las personas por entender y conocer cómo funcionan esas tecnologías. Muchas gracias, ingeniero. Y bueno, y con eso creo que cerramos con la última pregunta, porque creo que da paso precisamente a la pregunta, ¿cuáles son las tecnologías que habilitan a la inteligencia artificial? Entonces, bueno, vamos a terminar ya con esta pregunta. Quien desea responder, entonces vamos a dar paso, por favor. Sí, bueno, con respecto a la pregunta anterior y a esta pregunta, precisamente retomo el comentario aquí de René con respecto a que crecimos viendo caricaturas futuristas, por ejemplo, una que de repente veo caricaturas de cuando yo era niño, por ejemplo, hace poco estaba viendo una de Thundercats y resulta que ahí en los Thundercats de repente están como que encerrados todos, agarra Pantro, bueno, no sé si allá en Colombia se llamaba igual, el grisecito, agarra de su cinturón y avienta un dron, ¿no? O sea, y sale el dron y él lo empieza a ver por su pantallita, ¿no? O sea, estamos hablando de una caricatura de los 80s más o menos, o de repente antes de irme a la escuela, yo estaba en la primaria hace como, no muchos años, ¿no? Pero estaba viendo ahí esa caricatura y hay una de los supersónicos, sí, como dice Leider, ¿no? Uno de los supersónicos, exactamente. O sea, de repente vemos que están en una videollamada, ¿no? O están, van platicando por una videollamada y el mismo carro los transporta hacia su trabajo, eh, ya hay rutas específicas, entonces todo es como es parte, ¿no? De esto que tal vez alguien pensó en algún punto que podía existir y que hoy en día ya es real, ¿no? Y que no estamos tan lejos, ¿no? De eso que está sucediendo. Muchas veces creo que hasta ahorita todavía no están seguros si la teletransportación existe de los supersónicos, pero creo que en todo lo demás estamos en eso, ¿no? Ya hay robots que te ayuda a hacer el aseo de la casa, ya hay videollamadas. Entonces, todas estas tecnologías o todas estas ideas que se tenían de un principio llegan a ser hoy tan tangibles y dentro de ellos hay una mano de inteligencia artificial y del uso del machine learning, ¿no? Que ya logramos generar algunos pensamientos artificiales como si fuesen humanos. Entonces, creo que de ahí surge un poco de la inspiración.
Claro, claro que sí. Bueno, ¿quién más quiere responder la última pregunta, ya como para hacer cierre pues de este encuentro? ¿Quién alza la manito? Bueno, yo quería replicar un poquito al maestro Héctor porque me parece muy interesante el tema. Y es que me pregunté hace un momento, bueno, ¿y si esos visionarios de esa época se imaginaron estas tecnologías, los visionarios de hoy en día en qué están pensando? Entonces, hoy en día pues hay muchos desarrollos que no se les ve como mucha proyección y son personas que su cabeza no están en esta época, sino están pensando muy lejos. Y a esas ideas y a esos proyectos hay que prestarles atención porque muy probablemente por esa línea puede llegar a darse los desarrollos más adelante. Entonces, allí es donde nos da un poquito de susto, lo que estábamos hablando hace un rato de que, oiga, me da susto la inteligencia artificial porque no sabemos qué pueda llegar a darse más adelante. Por esa misma sensación de que, bueno, ¿para dónde vamos? ¿Sí? Entonces, nos queda ahí como esa incógnita y parte de eso depende también de los enfoques y de la orientación que se les da a los muchachos para esas aplicaciones. Un tema de responsabilidad importante. Claro que sí, creo que nos queda una manito arriba, entonces vamos a dar paso a esta última respuesta y bueno, ya culminamos. Gracias. Creo que la última pregunta era sobre, finalmente, cuáles son las tecnologías que hacen parte de la inteligencia artificial o que permiten que funcione la inteligencia artificial. Pues no sé, Sí, es voy a correcto. nombrar dos de rapidez y si mis demás compañeros pues tienen otra o se me queda por nombrarla, pues la nombramos. Pues son diferentes tecnologías y creo que durante el encuentro de hoy las hemos nombrado. Podemos hablar de Machine Learning, podemos hablar de Big Data. Creo que el ingeniero José Manuel nos habló de la IoT, que también hace parte de las tecnologías, de las tecnologías que, pues, que nos permiten esto. Desarrollo de algoritmos de alto nivel de hoy en día, como también ya lo dijimos, la programación ahorita popular, ahora ya que ya están dejando bueno, eso fue por épocas, hubo un momento en que decíamos que C y la programación era C, luego entonces la popularidad fue luego Java y ahorita la popularidad es Python y R, y R que nos permite a nosotros toma de decisiones. Entonces, creo que estas son como las tecnologías que hacen parte de la inteligencia artificial y que ha permitido la popularidad de la misma. No sé si se me queda otra por nombrar ahí, hay muchas más. Entonces, no sé los compañeros si tienen otra para nombrar. Y mientras que levantan ahí la manito, sí, también me uno a todos estos programas que nos presentaban antiguamente y la primera que se me vino a la mente y coincidencialmente el profesor Héctor empezó a hablar fue la de Supersónico, donde nos mostraban y nos pone a pensar eso que también dice el ingeniero René, porque en esa época nos mostraban estas cosas que supuestamente eran futuristas y mire, pasaron unos cuantos años y ya estamos ahí. ¿Cierto? Entonces, sí, yo creo que nos pone a pensar, bueno, si en esa época nos mostraban esto, entonces, qué nos están, dónde está esa visión ahora? Y creo que esa misma visión que se está colocando es la que nos obliga a nosotros mismos a repensar, investigar y poder llegar a ese punto. Creo que si en los supersónicos nunca nos hubieran mostrado estas cosas, creo que el ser humano no se hubiera tomado esa inquietud por la investigación y llegar a lo que estamos hoy en día. Entonces, si alguien saca ahorita una película mostrándonos algo supremamente futurista, creo que dar el paso para que el humano empiece a hacer investigación y llegar también a ese punto. Entonces, no sé, mis compañeros, que de pronto las tecnologías que nombré, si se me quedó alguna por fuera. Claro que sí, bueno, sí, ya para dar cierre entonces a este encuentro, muchísimas gracias a todos ustedes por haber sido parte pues de estas ponencias, por explicarnos un poco de lo que es pues la inteligencia artificial y por dar su punto de vista desde sus saberes y conocimientos. Entonces, yo creo que no siendo más, podemos dar el cierre a esta conferencia. Entonces, muchísimas gracias por haber hecho parte pues de lo que se está trabajando desde el día de hoy en la universidad, que llevamos ya 3 días en lo que es en nuestro Expo Innova Revolution 2022. Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, hasta una próxima. Luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.
Nos vemos. Hasta luego, Muchas buenos gracias. días. Muchas gracias.